cantidad de precipitaciones, lo cual fue agravando muchísimo la situación, y hoy tenemos muchísimas hectáreas bajo agua, un montón de pérdidas económicas y también de infraestructura, y bueno, peleándola acá contra todo esto, y bueno, también con el reclamo de las obras que ahora se ve todo lo que no se hizo durante los periodos pasados, digamos, que es lo que hoy hace falta, ¿no? Lamentablemente estas obras no aparecen de un día para el otro porque llevan un plazo de tiempo importante de realizarlas, pero bueno, tratando de lograr de que los intendentes, gobernador y nación, aporten los recursos para que una vez que pase esta catástrofe o que afloje un poco, empezar a hacer las obras que se precisan, ¿no? Para que no se vuelva a repetir esto. Estamos hablando de obras hídricas. Obras hídricas como lo más importante, pero sí, hay mucho que tiene que ver con caminos, que es uno también de los problemas que tenemos, ¿no? Los intendentes que cobran una tasa vial que no la terminan aportando a los caminos, y después en muchos lugares tenemos problemas de intransitabilidad porque los caminos no se han arreglado o no se han hecho los trabajos que hay que hacer, ¿no? Acá hay culpas compartidas en todos los niveles de gobierno. Bueno, nada distinto a lo que pasa, no tenemos tanta lluvia, pero este reclamo que estás haciendo también lo hacen los productores acá en Balcarce y la zona, ¿no? El tema de el tema de los caminos es transversal a toda la provincia y a todos los colores políticos. Claro. ¿Y qué tenemos que mejorar? ¿Cómo debería ser las medidas a tomar y el futuro, para mejorar el futuro? No, esto es fácil, esto se arregla con plata. Nada más que con plata. Fácilmente, esto es con plata y decisión política de hacer las obras que hay que hacer. Lo que pasa es que, digamos, siempre se miró al sector y además, a ver, este plan maestro del Río Salado, las obras hídricas que hacen falta, en el año 2000 se terminó el estudio y se planeó. Y se dijo que había un plazo entre 10 y 15 años para terminarlo, 2015. Estamos en el 2025 y no se ha hecho ni la mitad o la mitad, y de lo que se hizo tiene cero mantenimiento. Entonces, uno ve que siempre le sacan recursos al sector, y después, suceden todos estos problemas, que el costo que quedó de toda esta inundación, por no haber tenido obras y un montón de cuestiones, es mucho más a la larga que lo que termina saliendo el haber hecho las obras, estas pérdidas, ¿no? Que eso es lo que más bronca da. O que si no hubiera un estudio, si fue algo anormal, que pasó una catástrofe, no había forma de preverlo, pero esto está estudiado, cómo hacer la solución, todo, y no lo hacemos, ¿no? Eso es lo más triste de todo. Ahí estaba hablando con algunos amigos que me decían que hay una evaluación hecha por la que determinan que cae la lluvia es mucho más en estos últimos años que antes, y que las obras deberían estar un paso más adelantado para que esto no ocurriera, y las consecuencias que trae no solamente en la parte individual, sino en general, hasta el gobierno se afecta con esto. Sí, a ver, yo no sé si son las lluvias ahora más que antes o no. Lo único que sabemos que, esto se planeó en el 2000, el plan maestro del Río Salado, porque durante la década del 80 y parte del 90 toda la provincia estuvo inundada, o sea que, no es de ahora este problema que empezó a llover más. Ya hace 25, 30 años teníamos el mismo problema, que antes las secas y la inundación en la provincia de Buenos Aires. Hay un libro de, no me acuerdo qué es, del 1900 y pico, me parece, del 1800. Mira. Entonces, digamos, es un problema que no es de ahora. Obviamente, seguro habrá algo de cambio climático, no lo vamos a negar, pero también hay muchos de los problemas de la acción del hombre en su evolución. Digamos, las ciudades crecen, hay otra forma de circular las aguas, se evacúa, se hace más asfalto, el agua corre más rápida de las ciudades hacia los campos, digamos, hacia los caminos, a los canales de desagote. Se hacen rutas que no tienen la suficiente cantidad de alcantarillas para evitar de actuar como diques. Hay un mix de todo, y yo creo que hoy los problemas más grandes son las obras que ha hecho el hombre, haciendo el hombre, y no con los estudios necesarios para que funcionen bien, ¿no? O terminan afectando otros lugares, ¿no?
Pero bueno, es parte de lo que hay que ir acomodándose. Es verdad que, Pablo, es verdad que los campos inundados pueden llevar hasta años para recuperarse. No, todo depende, digamos. Si el agua está un tiempo y se va, tranquilamente uno lo puede al otro año trabajar sin problema. Todo depende de la situación. Hay lugares que demanda más tiempo, demanda menos. Es preferible tenerlo, ponele, si te toca una inundación que esté 5 años inundados, y si el agua se va, lo vas a poder trabajar, a que estés inundado, se vaya, estés inundado, se vaya, vaya y venga el agua todo el tiempo, porque ahí sí se salinizan, y ahí demanda mucho más tiempo. Pero si el agua está y no tenés, que se seca la tierra, va y vuelve, eso, que es lo que le hace daño, no es tan problemático. Pero bueno, no todas las inundaciones son iguales, ni los periodos, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pues es que estoy recordando yo alguna vez, seguramente vos conocés mucho más que yo, haber pasado por General Belgrano y ver todo bajo agua. No, pero bueno, pero ahora, a ver, yo te digo, a ver, estos problemas vienen de la década del 80 y antes, no, pero bueno, los últimos son década del 80, 90. En la década del 80 se perdió un pueblo de Pecuén, recordemos, en el 84. Claro. Un pueblo que vivían 5.000 personas, que lo taparon de agua, bueno. Lo taparon, literal. Taparon, literal, sí. Literal. Bueno, ¿y tienen contacto con las autoridades? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué como institución? No, sí, obviamente venimos con contacto, reuniones, reclamos desde hace 7 meses de este problema. ¿Con algún logro? Lamentablemente porque a ver, fíjate, estas obras que hay que hacer, Dios, o sea que no pueden, a ver, sí, bueno, ahora aparece 1 millón, vamos a suponer que Valdiera en 1 millón, aparece 1 millón y se soluciona el problema. No, y encima con el agua que hay, no se puede hacer nada. Claro. O lo que se puede hacer es mínimo. Obviamente estamos reclamando maquinaria para aquellos sectores, para ayudar a acomodar algún camino, a la transitabilidad, que bueno, el tema de la emergencia agropecuaria, bueno, y beneficios fiscales para los productores, pero bueno, todo lo que es obras, veremos donde afloja un poco el agua para empezar a trabajar, y sí, bueno, que estén los fondos disponibles para que cuando esté esa ventanita de trabajo empecemos fuertemente a trabajar y no empezar a discutir otra vez de nuevo a partir de ese día. ¿Y qué vislumbrás de todos estos contactos y todo esto que han hecho con el gobierno? ¿Puede haber apoyo que estás reclamando vos o que estás haciendo conocer? Hemos estado trabajando para eso, ahora se está discutiendo el presupuesto, entendemos que va a haber ya fondos afectados y bueno, habrá que presionar a la gente, para los políticos de todos los colores, para que se haga cargo de estos problemas, ¿no? Creo que el reclamo todos los medios están hablando sobre esto todos estos días, de hace tiempo ya en realidad que se viene hablando mucho de esto, y bueno, los políticos tendrán que tomar cartas en el asunto para solucionarlo. Y si no, dentro de 2 años hay elecciones de nuevo y los productores tendrán que salir a pelear nuevamente a los políticos para que terminen de solucionar este tema. Pablo Ginestet, secretario de Carvap, muchísimas gracias por la nota. Te seguiremos molestando en cualquier momento. No, por nada. Adiós. Muy amable, gracias. 40 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Recordamos que en Frigorífico ABC la carne no falla y todos los días tiene super cortes y super precios. Te espera en 2 direcciones.